días a todos y a todas. Linda mañana, querido amigo, ¿cómo estás? No hace nada de calor. No, estamos en invierno. Bienvenidos al único programa de ecología de la televisión abierta argentina con mucha alegría. Le ponemos calor nosotros. Exactamente, no por nada somos el mejor programa de cultura educativo de la televisión abierta argentina. Y una vez más, un domingo más desde el Ecoparque con un QR, información y sobre todo noticias ambientales y educativas y familiares y todo. todo lo que tiene que ver con la ecología. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vos? Bien, perfecto. ¿Qué tenés hoy para contarnos? Bueno, ya se me fue un poquito el calor porque voy a hablar de algo medio ahí no tan lindo. Medio incómodo, a ver. No, en realidad vamos a abordar el negacionismo climático. Una vez más. Una vez más, las diferentes herramientas que tiene el manual de procedimiento del negacionismo. Las estrategias y los ejemplos, algunos ejemplos que han tenido otros tipos de negacionismo a lo largo de la historia. Bien. ¿Se te ocurre alguno? ¿Negacionismos? Sí, o más bien, si se quiere, ataques contra determinadas... las vacunas. Las vacunas es uno. Hay uno muy claro y es el que más vamos a abordar, que tiene que ver con la relación entre el tabaco y la salud. Ah, mirá, muy bueno. Cómo ha sido atacada la ciencia cuando intentaba dejar plasmado y sobre todo asentado los graves problemas que tiene el tabaquismo en la salud. Bueno, ¿y cómo funcionó el lobby tabaquero para dar la vuelta? Por ahí va la cosa, pero siempre un halo de esperanza hay porque en este mundo de polarizaciones, si hay un negacionismo climático, hay del otro lado algo que está bueno. Exactamente. Que además de ambiente y medio, es la justicia climática y es lo que vamos a también hablar hoy. Muy bien. Bueno, ¿en qué mes estamos, Mauri? Estamos en julio. ¿Y eso qué significa? Casi estamos en julio. Sí, muy bien. ¿Y eso qué significa? Que estamos en julio sin plástico. Exactamente. Seguimos abordando temas del plástico, de por qué tenemos que aprovechar este mes para ver cómo podemos usarlo cada vez menos. Y en función de eso quiero contarles algo que, ¿sabes que no mucha gente sabe sobre las islas de plástico? Gran problema. Una gran problemática ambiental que tenemos como humanidad. No es muy visibilizada. No está muy visibilizada porque a la vez no es tan visible. Porque claro, están en el medio del océano. Yo y nunca aparte, vi ninguna, por ejemplo. Exactamente, pero tampoco son fáciles de buscar con el satélite, por ejemplo, ¿no? Porque no son islas per se, sino que son grandes manchones donde se juntan y se aglomeran todos estos residuos, principalmente plásticos. Pero cuando las... Perdón, ¿Sí? te interrumpí. Sí. Pero cuando las ves, por ejemplo, en un documental, sí te genera ese estremecimiento. Pero claro que sí, pero como cuando vas al río y ves un montón de basura junta, bueno, de eso se trata. Muy bien. Así que vamos a hablar de las islas de plástico. Bien, perfecto, me parece muy bien, importante. Bien. Te hago otra pregunta. Las que vos quieras. Vos cuando llegas a tu casa, Sí. ¿sos de los que se sacan los zapatos o no se los dejan puestos? Ando en mi casa en patas. Muy bien. O en medias en el mejor de los casos. Muy bien. Bueno, mejor, peor, no sé todavía, pero sin zapatillas. en este Es Posible de hoy nos preguntamos justamente si es posible dejar los zapatos en la puerta de entrada y no traer toda esa mugre de la calle hacia adentro y qué beneficios ambientales nos traería esto. Bueno, yo tengo piso blanco, con lo cual se nota muchísimo la suciedad. No soy muy maniático para nada, puedo estar bastante con el piso un poquito complicado, pero me di cuenta, igual ya hace rato que lo hago, que si te sacas las zapatillas tenés Hay que el piso... limpiar menos. Exactamente. Ah, mirá vos. Y eso tiene un beneficio ambiental, mirá. ¿Es posible que tengas que dejar el calzado en la entrada? Puede sonar exagerado, radical, un poquito hipster tal vez, pero cada vez somos más los que al cruzar el umbral de nuestras casas hacemos lo impensado. Nos sacamos los zapatos. En Japón es casi sagrado. En Canadá es de mala educación no hacerlo. Y en Estados Unidos, donde la libertad de los pies todavía genera debate, una encuesta mostró que el 63% de las personas se los quita al entrar a su vivienda, pero solo el 24% se anima a pedirle lo mismo a sus invitados. Nos inhibe el miedo a generar incomodidad por los agujeritos traicioneros de las medias, el mal olor o simplemente nos invade el temor al que dirán. Más allá de los códigos sociales, la ciencia es clara. La mitad del polvo que tenemos en casa viene del exterior. ¿Querés detalles? Agárrate. Se analizaron las suelas de 280 personas y se encontró que el 26% contenían Clostridium difficile,
una bacteria famosa por causar diarreas e inflamaciones intestinales. Y no es lo único, en sus ranuras se adhieren restos de plomo, pesticidas, residuos fecales, sí, literalmente, y hasta químicos de combustibles fósiles. Pero no te asustes, o sí, un poco. La buena noticia es que tiene solución, solo requiere descalzarse. La costumbre que se popularizó durante la pandemia cuida la salud, alivia las tareas domésticas y suma puntos a favor del ambiente. Menos polvo significa menos suciedad. En definitiva, disminuir los productos de aseo, esos que ya te mostramos en el programa que pueden ser tóxicos y nada eco-friendly. Además, el calzado daña los pisos, los raya, los desgasta y acelera su envejecimiento. Vas a tener que renovarlos con mayor frecuencia, aumentando la huella ambiental. Así que ya sabes, idea un espacio al lado de la puerta para dejarlos, suma una alfombrita, un par de pantuflas o medias antideslizantes y listo. Un gesto pequeño pero poderoso. El primer paso hacia un hogar más limpio, un cuerpo más sano y un planeta un poquito menos pisoteado. Es posible. En un mundo de polarizaciones, con el permiso de muchas redundancias, si está polarizado, significa que hay dos polos. Si uno de ellos es el negacionismo, ¿cuál será el otro? Lo vemos al final, pero acompáñame en este informe porque primero desentrañamos el negacionismo, porque sigue imperando y sigue valiendo la pena entender cómo trabaja. En un libro titulado Los mercaderes de la duda, Naomi Oreskes, que es historiadora de la ciencia, y Eric Conway, historiador de la ciencia y la tecnología, se preguntan e indagan sobre cómo un puñado de científicos lograron ocultar la verdad sobre el calentamiento global. Lo interesante, además de contar la inteligencia y la armamentística para cuestionar, desacreditar o dilatar la aceptación pública, es que lo hacen a partir de ejemplos de otros tipos de negacionismo y cómo han funcionado. El agujero en la capa de ozono, la lluvia ácida, el calentamiento global, los más cercanos a lo ambiental, pero el más gráfico de todos, el vínculo entre fumar y el cáncer de pulmón. Un memorándum escrito por un ejecutivo de la industria tabacalera en 1969, considerando que el mejor medio para competir contra el conjunto de hechos que se hallan instalados en la mente del público en general, gracias a la ciencia, profesaba: nuestro producto es la duda. La ciencia, volviendo a ella, si de algo se nutre y se ha nutrido a lo largo de su historia, es justamente de la duda, esa curiosidad o escepticismo sano que la hace ir hacia adelante, pero que al mismo tiempo, frente a intereses sumamente pillos y perversos del otro lado, es lo que también la hace vulnerable frente a la distorsión, porque es fácil utilizar inseguridades fuera de contexto y dar la impresión de que siempre todo está por resolverse. Esa fue la idea clave de la industria tabacalera: nuestro producto es la duda. La búsqueda del negacionismo, sea tabacalero, histórico, climático o del que gustemos hablar, no es la verdad. No se busca refutar la ciencia, sino retrasar la acción mediante la siembra de la duda como estrategia para impedir regulaciones o cambios de política. Estrategias ideológicas o políticas que, insisto, no buscan demostrar o instalar que las investigaciones son erróneas, sino que a partir de la ciencia, cuestionada no por sus métodos, sino por su comunicación y credibilidad, y utilizando su propio lenguaje para crear confusión en la opinión pública. En cambio climático, salvo algún osado, no se busca decir que es mentira, sino que no hay consenso, cuando en realidad el 97% de los científicos lo avalan. Una campaña comunicacional necesita de actores. Un segundo punto en este manual de procedimientos del negacionismo es el uso del falso equilibrio mediático. Emparentar comunicaciones como si fueran equivalentes. Un científico versus un negacionista no calificado. Un experto del IPCC contra un youtuber influencer sin validez académica. Dando la sensación de debate científico donde no lo hay,
con, y esto lo agrego yo, la complicidad de los medios de comunicación que avalan al publicarlo esa paridad bajo la peligrosísima excusa de la libertad de expresión. Pensemos, por ejemplo, en el terraplanismo, instalado por fake news y videos de YouTube. La libertad, la palabra política de moda del momento, es claramente la pata narrativa y argumentativa del negacionismo. Además de inventar falsos expertos, se apela al miedo ideológico. Cuestionar la industria tabacalera era intervencionismo. El ambientalismo, explicado por Oreskes y Conway, y dicho por científicos que venían de la Guerra Fría, era una puerta de entrada al socialismo y al control estatal, para limitar libertades, de vuelta a la libertad, y controlar el consumo. Hoy, la agenda climática es supuestamente una agenda comunista, y hay que decirlo, el comunismo, sí, con diferentes lógicas, fue tan dañino como lo es el capitalismo con el ambiente. El Mar Aral, Chernobyl, la industrialización indiscriminada en Europa del Este así lo demuestran. Dicho esto, por supuesto que es ideológico, pero no de etiquetas, porque no se ha conocido ni se conoce hasta el momento un sistema político que haya sido o sea empático con el ambiente. Un think tank, traducido como tanque de pensamiento, es una organización que se dedica a la investigación y divulgación de ciertos temas y cuyo principal objetivo es generar conocimiento, supuestamente. El George C. Marshall Institute o el Heartland Institute fueron actores claves para financiar a comunicadores que desacrediten a la ciencia sin argumentos científicos, como en la relación entre el tabaco y la salud. Son fábricas de argumentos que legitiman discursos antirregulación y que cuentan con enormes presupuestos para financiar campañas que de vuelta cuestionan y siembran dudas. Último punto y no los aburro más. La vida muchas veces funciona por repetición, los hábitos, por ejemplo. El discurso no necesita pruebas, sino insistencia. Para que parezca verdad, una mentira sin argumentos solo necesita ser repetida muchas veces. Existe el calentamiento global, pero es tan solo un episodio más de los ciclos naturales de la Tierra, porque cambios climáticos siempre hubo. Repite y vencerás. Repitamos entonces hasta el cansancio que el cambio climático existe. El manual del negacionismo así funciona, y si tiene una contracara, es la justicia climática, porque representan dos posturas diametralmente opuestas frente a la crisis, porque una es el reconocimiento y la acción y la otra la negación y la inacción, porque una introduce la dimensión ética, tratándose no solamente de reducir los gases de efecto invernadero, sino de hacerlo de forma justa, responsabilidades comunes pero diferenciadas. El negacionismo ignora esta responsabilidad y perpetúa las desigualdades. Porque una propone cambios y soluciones estructurales y la otra defiende el status quo. Porque una le da voz a los afectados y la otra propone el silenciamiento. Porque una busca la verdad y la otra la posterga. Por eso son dos posturas completamente opuestas. Donde hay justicia climática no hay lugar para el negacionismo. En Julio Sin Plástico y seguro ya lo sabés y me escuchaste decirlo 1000 veces. Hay que usar menos plástico. Pero el tema no es solo cuánto lo usamos, sino cómo lo usamos. Estamos haciendo cosas descartables con un material que tarda siglos en descomponerse, literalmente. ¿Y qué pasa con todo ese plástico? Muchos no lo saben, pero una de sus consecuencias más impactantes es que termina flotando en el medio del océano, en lo que se conoce como las islas de plástico. ¿Las ubican? No son islas donde uno se para o camina. Son enormes manchones o parches de basura que giran con las corrientes marinas. Ahí los plásticos se acumulan formando una especie de sopa plástica con fragmentos de todos los tamaños, desde microplásticos invisibles hasta redes de pesca, botellas o tapitas.
Existen 5 grandes parches de basura en el océano, asociados a las distintas corrientes marinas. El más conocido está en el Pacífico Norte, entre Hawái y California, y es más grande que la Argentina. La mayoría de los plásticos llegan desde tierra firme, arrastrados por lluvias, vientos o ríos. Pero también hay mucho que viene de la pesca, redes que se abandonan y siguen atrapando animales durante años. Algo que se conoce como pesca fantasma. El daño a la vida marina es tremendo. Tortugas, peces, aves, animales que quedan atrapados o que comen plástico sin saberlo. Pero además, esa sopa de basura impide que ingrese la luz, afectando al plancton, que es la base de la cadena alimentaria del mar. No es solo basura flotando, es un verdadero problemón ambiental, un desequilibrio ecosistémico a gran escala. ¿Se puede limpiar? Hay iniciativas como The Ocean Cleanup que están intentando recolectar estos residuos de alta mar y también detener los plásticos que llegan a los ríos. Pero es carísimo, lento y difícil. Y la mayor parte del plástico ya está tan roto que no se puede sacar fácilmente sin poner en riesgo la vida marina. La única solución real es evitar que el plástico llegue al mar. ¿Cómo? Mejorando la gestión de residuos, frenando los descartables, diseñando productos más durables, poniendo barreras en los ríos y, claro, cambiando nuestros hábitos de consumo. Porque el mejor residuo es el que no se genera. Así de simple. En nuestro capítulo 2 de los mitos del ambiente, recuerden que el primero lo pueden ir a ver a nuestro canal de YouTube, al que deben suscribirse y activar la campanita. Hoy, agárrate, el mito de la conciencia ambiental. Alcanzar la conciencia ambiental, así como está instalado por parte del sistema, si todos alcanzamos la conciencia ambiental, eso nos hará solucionar la crisis. ¿Sí? Pongámoslo de este modo. La razón por la cual no cometemos ciertos delitos es porque alcanzamos cierto grado de conciencia social, o más bien porque lo que está presente, además de la sanción, es la reprobación moral o la apelación ética. La conciencia ambiental, aquello que se nos dice debemos alcanzar para combatir la crisis, o lo que es lo mismo, si no alcanzamos, no lograremos revertirla y todo seguirá como está, es parte de una narrativa creada para responsabilizar y, en consecuencia, culpabilizar al individuo para desviar la real responsabilidad y real culpa de los reales y verdaderos asesores, gobiernos y grandes corporaciones. Se transforma en una herramienta de control social, imponer determinadas normas de conducta que benefician a ciertos intereses sin tener que cuestionar el sistema económico de fondo. Un mito útil para mantener el status quo. Lo mismo sucede, aunque duela, con las acciones individuales. La supuesta conciencia ambiental deviene en acciones individuales. El problema, bombardeados con amenazas de sanción moral, mensajes que alertan sobre la contaminación plástica y que nos exigen y suplican que reduzcamos su consumo, es vivir en un sistema productivo que nos atosiga publicitariamente a que consumamos más productos que inmediatamente después de ser comprados se convierten en basura plástica y que ni ellos mismos reciclan. No alcanzamos ya los conocimientos suficientes para entender, por ejemplo, que la quema de combustibles fósiles es uno de los principales contribuyentes al cambio climático, o que lo que tiramos va a parar a un basural a cielo abierto, contaminando los ecosistemas y sobre todo afectando a familias enteras que viven en condiciones desiguales. ¿No es la desigualdad la gran explicación del problema? Seguimos poniendo el aire en 24 y la tasa de desmontes sigue creciendo, la cantidad de hectáreas quemadas sigue aumentándose, la contaminación del aire empeorando y así con cualquier problemática ambiental que elijamos analizar.
Igualar a víctimas y victimarios a través de un nosotros y que entre todos, y si no es entre todos, no solucionaremos la catástrofe que un puñado provocó y que encima trabaja paralelamente desmintiendo a partir del negacionismo los reales efectos de la crisis climática, es injusto y es perverso. Si existiera tal cosa como la conciencia ambiental, en mayor o menor medida ya la hemos alcanzado. Y en mayor o menor medida, esas acciones individuales que se nos exigen ya las estamos implementando. Acompañemos al ambiente en su necesidad de ser defendido, no abandonando esas acciones. No, por supuesto que no estoy proponiendo eso. Porque esas acciones son positivas y tienen un beneficio, pero hay que acompañar también desde el discurso y desde la acción, porque lo colectivo siempre será mucho más potente y porque necesitamos que el sistema y las políticas públicas conduzcan ese camino. Si querés cuidar el ambiente, no hagas esto. El aceite de cocina usado que desechamos por la cañería contamina miles de litros de agua. Con solo algunos cambios, tu aceite de cocina usado puede recuperarse y transformarse en energía. En este curso gratuito te explicamos cómo transformar el problema en una solución. Ya disponible en ecoauladigital.org. El Ecoparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el lugar que nos acobija cada domingo y que nos hace ser quien somos en esta pantalla, tiene muchos programas de conservación y reintroducción de especies que hemos mostrado a lo largo de todas estas temporadas de Ambiente y Medio. Así es, hemos conocido un montón y es uno mejor que el otro. Es uno mejor que el otro, grandes proyectos, grandes personas también hemos conocido. Y uno de esos proyectos, que obviamente vamos a hablar hoy, ya lo hemos mostrado en este programa, que tiene que ver con las ranitas de Balcheta. Me acuerdo. Una especie endémica de un arroyo muy particular que se encuentra en Río Negro, el arroyo Balcheta. Especie en peligro de extinción, que en ese momento mostramos el trabajo que se estaba haciendo, muy bueno dicho sea de paso, y que hoy está dando sus frutos y tuvo un reconocimiento. Todo eso lo vamos a ver en un ratito nada más. Buenísimo. Bueno, yo no sé si se acuerdan, pero la semana pasada les mostré, estuvimos paseando por Mina Clavero, viendo qué están haciendo desde Acción Serrana, en el marco de Acción Andina, plantando una especie muy particular de árboles que se llama Polylepis. Bien. Bien, entonces hoy queremos empezar a conocer un poquito más sobre esta especie, por qué es tan importante, por qué se elige a esta especie para ser la protagonista de estas replantaciones, de esta recuperación ecosistémica de los bosques en altura. Así que vamos a conocer un poquito más sobre esta especie que tiene mucho para enseñarnos. Insistimos con el nombre, es espectacular, Polylepis, presten mucha ¿Sabes atención. por qué es Polylepis? No, no lo quiero spoilear, lo va a decir. Lo dice la nota la chica. ¿Lo dejamos ahí? Bueno, dale. Yo no lo sé tampoco, yo no lo sé. Lo dejamos ahí. Dale. Perfecto, pasamos a la entrevista. Dale, por favor. Bien. Vamos a retomar un poquito lo que hablábamos en el primer bloque sobre negacionismo de un lado, justicia climática del otro, para hablar con alguien que queríamos tener en el programa hace mucho tiempo, quien dirige la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, el señor Andrés Napoli, que con muchísimo gusto lo recibimos en nuestro programa. Andrés es abogado, pero sobre todo bien conocido por el mundo ambientalista por dirigir la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, y es un lujazo que hoy nos damos en Ambiente y Medio. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Venimos de un informe en este programa donde hablamos un poco del contexto de polarización que vivimos a nivel general y paralelamente a un contexto de negacionismo que estamos viviendo, no solo en Argentina, sino en el mundo. Preguntarte si a vos te parece, como veníamos hablando en el informe, que la contracara del negacionismo es la justicia climática o la justicia ambiental, si estás de acuerdo con eso, ¿qué es la justicia climática? Sin duda, digamos, hoy estamos viviendo en un momento tanto internacional como nacional de negacionismo que yo lo equiparo un poco a la cancelación, porque no es solamente negar el tema, sino es cancelarlo, porque la cancelación se refleja en que la ausencia de políticas públicas. Si miramos desde la jerarquización del Ministerio de Ambiente a una subsecretaría,
después la desaparición de distintos espacios de representación, la Argentina votando como vota a nivel internacional, con posiciones que desconocen absolutamente la tradición del país. Eso no es solamente negar, eso es cancelar, es decir, esto no quiero que suceda. Y los proyectos a futuro que se plantean con la idea de derogar la ley de glaciares, que no lo podemos esconder y que claramente necesita un movimiento que lo represente, y sin lugar a dudas es el movimiento de la justicia climática o los movimientos climáticos internacionales. Hablaste de la degradación que sufrió el área de ambiente, histórica, pero además con presupuestos subejecutados y una realidad política ambiental muy regresiva, sobre todo cómo veníamos creciendo, si se quiere, en el último tiempo. FARN hizo un trabajo muy interesante para averiguar los presupuestos actuales y reales de cada una de las áreas de ambiente, más allá de los números concretos. ¿Qué análisis haces? El análisis lo planteaste un poco vos, es decir, hay una cuestión de que tenemos presupuestos congelados, es decir, las cifras son de 2 años atrás. La asignación no es la asignación que teníamos antes, hay recortes en general, pero como contrapartida a todo eso se da la subejecución. Hay áreas que se ha subejecutado el 99% del presupuesto. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con infraestructura hídrica. No es una novedad, se ha suspendido la obra pública, pero eso tiene consecuencias enormes y graves. Impacta la vida de las personas. Hay que hacer un programa de estos en Bahía Blanca, en General Serra, y hablar con la gente qué ha sucedido y qué le está sucediendo y cómo le cuesta volver a los días en que vivía más o menos normalmente. Eso genera ese impacto de la falta de ejecución, es eso básicamente. Entonces sumás poca asignación, presupuesto atrasado y subejecución. Todo eso te da un combo de falta de políticas de cancelación. ¿Y qué rol cumplen o deberían cumplir hoy las organizaciones ambientalistas, en las que está FARN, en las que está Fundación Ambiente y Medio, en las que estamos todos tratando de alguna manera de hacer lo que se puede? Yo creo que es el momento para identificar los temas centrales a abarcar. Es decir, tenemos que recordar que hace muy poquito tiempo atrás se quiso avanzar con una ley que fue lo que fue la ley ómnibus al principio, después terminó en ley bases, donde había un combo lamentablemente que impactaba la cuestión ambiental, eso salvó, pero a futuro está por aparecer probablemente. Entonces hay que trabajar en conjunto en ese sentido, identificar algunas líneas de trabajo, pero mantener la unidad. Me parece que es el momento, sin lugar a dudas, para los comunes denominadores. Y no son muchos más que algunos. Y fundamentalmente seguro en algún momento nos vamos a tener que encontrar y representarnos otra vez como estuvimos hace unos tiempos atrás defendiendo que no se derogaran los marcos normativos mínimos que la Argentina necesita, porque a partir de ahí yo soy de los que dicen que a partir de las leyes ambientales se construyen políticas. Este es un país que funciona de esa forma, por lo menos para estos temas. Hay que defender esas leyes porque sin esas leyes no hay políticas. Si bien ya lo hemos explicado en este programa, ¿qué es el Acuerdo de Escazú y por qué es importante que del otro lado la gente entienda que es importante? El Acuerdo de Escazú es un acuerdo que tiene ciertas particularidades. Primero, es el primer acuerdo que firman los países de América Latina en relación a los temas ambientales, es una novedad. Pero en segundo lugar está dirigido a las personas, porque el acuerdo lo que hace es trata de que las personas puedan tener información, puedan participar en procesos de toma de decisiones que pueden afectar su vida, su calidad de vida, su entorno, su ambiente en general, y la posibilidad de recurrir a la justicia. Pero además es un acuerdo que protege a las personas que defienden la naturaleza. Es el primer acuerdo mundial que busca y tiene cláusulas para ello, y no solamente se queda en las cuestiones de la Argentina, porque el acuerdo ha sido ratificado por el Congreso y es una ley, por lo tanto es obligatorio lo que dice esa ley, sino que tiene una instancia internacional donde uno puede reclamar también. No solamente reclaman los países, sino las personas, cuando tengan imposibilidad de participar en una audiencia pública, cuando no le brinden información, cuando tengan esas dificultades, pueden recurrir a los órganos internacionales. Y por supuesto la defensa de los defensores, que vivimos en una región muy crítica para esa gente, y esperemos que la Argentina no se vuelva algo así. Estamos en un mes especial, todos los años se celebró hace algunos días, el Día por la Acción Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Después de décadas de promesas incumplidas, con un fallo histórico, con algunos avances, vos me dirás tu opinión, ¿qué fuiste viendo y qué análisis haces del trabajo que se hizo? Siempre dijimos que hay un antes y un después del fallo de la Corte en la Cuenca Matanza-Riachuelo. Lo que sí venimos de una decisión de la Corte que no ha sido consecuente con las decisiones anteriores que ha tomado. La Corte, yo no diría en el medio de un proceso, ha decidido cerrar el caso, se ha decidido apartar del caso. Y lamentablemente cuando unas acciones
de un fallo judicial que han sido positivas no se transforman en políticas públicas consistentes, mucho menos en este momento, en donde claramente, como decíamos anteriormente, el tema ambiental viene retrocediendo, necesita todavía la presencia de la justicia, porque la justicia ordena, porque la justicia permite discutir presupuestos que en otras áreas son restringidos, y lamentablemente el fallo de la Corte de cerrar la causa no contribuye para mí para el futuro. Pero sin embargo, existen las instituciones, existe la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, existen instancias internacionales donde recurrir y existe la sociedad que quiere sostener el caso. Yo me inclino a creer que eso va a seguir adelante. Han sido muchos millones de dólares y mucho tiempo que se ha invertido. Estamos esperando que las obras de saneamiento cloacal se pongan en funcionamiento y ahí ver qué pasa a partir de ahí. Yo creo que el Riachuelo puede tener en el próximo año un test importante para ver cuál es su futuro. Si tuviese que pedirte una postal, una foto de dentro de 15, 20, 30 años acerca de cómo te gustaría ver esta, yo la llamo lucha, vos la llamarás como te guste, ¿qué te imaginás que te gustaría? ¿De la lucha ambiental me decís? Sí. Sí, de la lucha ambiental me gustaría un mundo con mayor conciencia del entorno en el que vive. A mí me gusta mucho una frase de decir, los hombres no nos hemos representado algo todavía, no nos hemos dado cuenta que somos naturaleza. Yo creo que a partir del momento en que nos representemos que somos naturaleza, vamos a aprender a convivir mejor con todo este contorno que tenemos, que muchas veces es muy externo a nosotros. Venimos de la conquista y tenemos que insertarnos dentro de él. Así que yo creo que el movimiento ambiental, el ambientalismo tiene mucho para dar. Van a venir tiempos muy difíciles, no solamente políticos, sino van a ser también de la realidad propia del planeta, y ahí necesitamos un movimiento fuerte y renovado. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio. ¿Sabías que hay un árbol capaz de crecer a más de 4.000 metros de altura, resistir fríos extremos y proteger fuentes de agua? Se llama Polilepis, en este momento se encuentra atrás mío. Acá en Córdoba se conoce como tabaquillo y es el protagonista de muchos proyectos de restauración de la región andina. Hoy queremos conocer más sobre esta especie y entender por qué es tan importante. Por eso estamos con Romy, de Acción Andina, de Acción Serrana particularmente, para que nos empiece a contar qué es el Polilepis. Bueno, el Polilepis es un árbol que crece en altura, en las zonas más altas del planeta, en las zonas más altas del mundo. El género Polilepis se distribuye desde Venezuela hasta Argentina a lo largo de todos los Andes. Es el único árbol que crece, uno de los únicos árboles que crece en altura, y su función más importante, además de ayudar a recuperar suelos con sus raíces, es que, dadas sus características, ayuda a retener el agua, a que el agua de lluvia y de la niebla se condense y escurra hacia el suelo. Polilepis hace referencia al de las muchas pieles, y eso habla un poco de las características del árbol, de la corteza, que es una corteza escamada, como si fuese una cebolla. Nosotros en Argentina, en esta región de Argentina, tenemos Polilepis australis, que es el de las muchas pieles. El género Polilepis tiene casi 45 especies, o sea, hay mucha diversidad a lo largo de ese género y a lo largo de todos los Andes. Comentabas que una de las principales características que tiene este árbol es justamente el rol que cumple en la preservación y en la conservación del agua. Quiero que nos cuentes un poco más, a pesar de las raíces, que eso es algo medio generalizado para todos los árboles, ¿cuál es el distintivo? Polilepis tiene una característica que lo hace distintivo de otras especies, que es con sus hojas y sus ramas y su corteza ayudar a condensar el agua de la niebla. Se plantan, o estos bosques naturalmente crecen en zonas de niebla, entonces la niebla se apoya en sus hojitas y en sus ramas, y de alguna manera esas ramas y hojas funcionan como manitos, ¿sí? Que hacen que el agua se condense y empiece a escurrir lentamente por esa corteza que tiene, que es imbrincada, que es como si fuesen una cebolla muy laminar. Esa agua va escurriendo lentamente a los suelos, ese escurrir lento permite que se almacene en conjunto con sus raíces, ¿no? Como decías, la vegetación naturalmente y las raíces en los suelos ayuda a que el suelo tenga buena estructura, se almacene suelo, tenga buena calidad. Entonces esa combinación de sus ramas, sus hojas, su corteza y sus raíces colaboran en la retención del agua.
¿Y se usa siempre el Polilepis en todas las regiones donde actúa Acción Andina? ¿Por qué se lo elige para este proyecto de restauración? Es el árbol emblema de este proyecto, de esta iniciativa sudamericana, por esta distribución que comentaba, ¿no? Es un árbol que aparece a lo largo de todos los Andes, desde Venezuela hasta Argentina. Es uno de los pocos árboles que crecen a altura, con esa función tan importante a nivel del ecosistema. Entonces, por eso se elige esta especie, que es como una especie bandera, si se quiere. Al dominar los bosques, hacer la especie que predomine en los bosques, también colabora con la recuperación de esos bosques. Al generarse bosques, digamos, en este proceso de restauración, o al haber cada vez más árboles, también permite que se recupere el suelo, que se recuperen las especies arbustivas y herbáceas que crecen en esos bosques, y que además la fauna que normalmente habitaba en esos espacios vuelva. Entonces como que se elige como especie emblema, si se quiere, o especie bandera de todo el programa a lo largo de los Andes. Nos comentabas que estos árboles son nativos de esta región, sin embargo lo que vemos es que fueron desapareciendo. ¿Cuáles son esas amenazas que llevaron a esta desaparición de los Polilepis? Las amenazas más importantes tienen que ver con el manejo y el uso de los suelos y el uso de esas regiones. Entonces es la ganadería, principalmente, los incendios, que tiene que ver con esa ganadería también, y la tala. Al ser los únicos árboles que crecen en altura, se utilizaban para leña, por ejemplo, en la región. ¿Qué pasa en las áreas donde se recuperan estos bosques? ¿Cuáles son los beneficios o las consecuencias que vemos a raíz de esta restauración? Bueno, como bien lo traes, o sea, nosotros fomentamos ese proceso de restauración ecológica que lo que busca no es solamente plantar árboles, sino además favorecer el crecimiento de otras especies, ya sea flora o fauna, digamos, que se recupere ese bosque, como conceptualmente lo pensamos al bosque, que se recuperen esos suelos, digamos, que esos suelos adquieran mayor calidad, mayor superficie, digamos, que en definitiva lo que estamos buscando como objetivo final es esa recuperación de ese ecosistema para lograr que ese suelo sea de mejor calidad y cumpla con sus funciones, que es la de almacenar el agua básicamente. En esta zona donde trabajamos particularmente, los suelos se han ido perdiendo por esa erosión y esa degradación, entonces queremos recuperar los suelos para que se almacene más agua. Nuestras sierras funcionan como un tanque de agua, digamos, se almacena el agua en los suelos y va escurriendo lentamente en la época seca, ¿no? Nosotros tenemos una estacionalidad muy marcada, las lluvias son en época de verano, pero en invierno, cuando no hay lluvias, tenemos que apelar a la buena acumulación de agua en esos suelos para que escurra y tengamos disponibilidad de agua durante todo el año. A veces un solo árbol puede contar la historia entera de un ecosistema. El Polilepis, con su corteza rojiza y su capacidad para resistir lo extremo, no es solo una especie, es un símbolo de resiliencia. Restaurar sus bosques es restaurar también las conexiones que sostienen la vida en las alturas. Este programa, fan siempre de los proyectos de conservación y reintroducción de especies, ha mostrado hace algunos años el trabajo que se hacía acá en Ecoparque con quienes hoy me rodean, las ranitas de Balcheta. Especie endémica no solo de Argentina, no solo de una provincia, sino de un arroyo en particular, el arroyo Balcheta, por eso su nombre. Un trabajo que en su momento mostramos y que empezó a dar sus frutos, y no solo eso, que encima un premio certifica que efectivamente se está realizando una buena tarea acá en el Ecoparque. Hoy, en esta segunda parte, seguimos hablando de las ranitas de Balcheta. Las ranitas de Balcheta es una especie endémica de Argentina y sobre todo del arroyo Balcheta, como lo dice su nombre, que se encuentra en la meseta de Sumuncurá, que es una formación rocosa en el centro de la provincia de Río Negro. Es un arroyo hermoso de aguas termales, bueno, y la ranita evolucionó ahí en el arroyo Balcheta. La rana de Balcheta se encuentra en peligro de extinción por varias causas. La más importante, creo yo, es la introducción de especies exóticas e invasoras, y en especial, en particular, la trucha arcoíris, que es un pez que no es nativo de nuestro país, y la rana no evolucionó con un predador acuático, sí, con alguno aéreo o alguno terrestre. Y después tiene otras amenazas como el hongo quitrídeo, por ejemplo, que es un hongo que está expandido a nivel global, que afecta a los anfibios. Después está el ganado de las comunidades locales,
que en lugares donde la rana llega a reproducirse, por ahí el pisoteo, al intentar tomar agua, obviamente, pisotea los sitios de reproducción y esos huevos que iban a ser ranas, a través de los años dejan de tener crías. En un trabajo conjunto con la Fundación Somuncurá, la meseta en donde se encuentra el arroyo Balcheta en Río Negro, meseta salvaje, y la Universidad Nacional de La Plata, cabe destacar que el ecoparque es la única institución que cría esta especie anfibia para introducirla en su hábitat natural. Su director a cargo, Federico Cacoliris, y el proyecto en general, fue distinguido con el conocido como Oscar Verde, entregado por el Fondo Whitley para la Naturaleza. Recuperando, falta todavía, pero de a poco, parte de su bienestar, del bienestar de esta especie, y demostrando que con un buen trabajo, la biodiversidad tiene y debe tener lugar en este mundo. El proyecto que estamos realizando lo empezamos nosotros en 2022 y nos encargamos de la parte ex situ. Ex situ significa en cautiverio, bajo cuidado humano de estas ranas para después reintroducir. Pero el proyecto viene de larga data, arrancó en 2012 investigando a esta rana, que se conocía, pero se conocía poco de la especie. Y los chicos de la Universidad Nacional de La Plata, del Laboratorio de Herpetología, comenzaron a hacer investigación de esta especie, conociéndola, viendo qué come, qué amenazas tiene, como las que te conté, trabajando con la comunidad para que esas amenazas sean las menores posibles o se puedan atenuar. Y bueno, los chicos en 2016 de la Universidad de La Plata comienzan con la cría ex situ, con un montón de amenazas empiezan a reintroducir la especie en silvestría. Y entre esas acciones son, por ejemplo, trabajar con la comunidad local para que las vacas o las ovejas o los chivos tomen agua, pero en sectores determinados y no donde la rana pone los huevos. Y después se empezó a hacer control sobre la trucha arcoíris, pescándola, sacándola de muchos sectores. También se hicieron saltos, se controló una parte del arroyo de las truchas arcoíris y después de ahí para abajo se pusieron pequeños saltos para que la trucha no volviera a colonizar esos arroyos donde se había controlado. Y ahí, en esos lugares donde ya la trucha no era una amenaza y el ganado estaba limitado, se hicieron las primeras reintroducciones y se siguen haciendo en otros sectores donde la especie estaba extinta y por suerte hoy está expandiendo cada vez más su territorio. Bueno, yo creo que el premio, el Oscar Verde o el Whitley, como se lo conoce en realidad, es un trabajo de tantos años y con tanta gente involucrada, de la provincia, con nosotros, de la universidad, comunidades locales, comunidades mapuches del sector, del lugar. Creo que es un proyecto tan amplio y con tantas aristas que, bueno, por ahí creyeron que era un buen homenaje para hacerle y creo que estuvo buenísimo porque lo más importante es darlo a conocer para que todas las personas que, por ejemplo, vivimos en la ciudad y no nos imaginamos que hay una rana en peligro de extinción, una de las ranas más amenazadas del mundo, vive acá, cerca de nuestra ciudad, en Río Negro. Conozcamos, más allá del cóndor, del puma, del guanaco, que conocemos la Patagonia, hay otra especie en peligro. Está buenísimo que ese premio también sirva para eso, no solo para homenajear a una persona y un grupo, sino para dar a conocer este proyecto, este programa. Así que ojalá pueda recuperar el 100% de su población original, digamos, de su territorio original. Eso es lo que espero y esperamos todos, que todos los argentinos esperemos eso con todas nuestras especies, no solo con la ranita. En esta triple crisis planetaria que hoy vivimos, calentamiento global, contaminación y pérdida de biodiversidad, nos perdemos muchas riquezas naturales allá afuera. Por la acción del ser humano, por introducción de especies exóticas invasoras o por negligencia muchas veces, ponemos en riesgo especies como las ranitas de Balcheta. Por suerte existen proyectos y sobre todo personas que dedican su tiempo, su trabajo y muchas veces su vida a que no perdamos esas riquezas, a que podamos seguir disfrutándolas a la distancia y en el mejor de los casos viéndolas en programas como este que tienen la oportunidad y sobre todo la fortuna de mostrar el trabajo, el buen trabajo que se hace acá con las ranitas de Balcheta.
Atención, mapadres, literatura infantil ambiental de la mano de Lina y los amigos del arcoíris. Lina es una aventurera que lucha. ¿Me acompañás, por favor? Por favor, porque te quiero preguntar algo. A ver, dale. Lina, como decía, una aventurera, una heroína, que ¿en qué mes estamos? Julio. Bien, ¿y de qué hablaste hoy? De Julio sin plástico y de Pero- las islas de Ahí plástico. está, muy bien. Ella combate las islas de plástico y me parece una historia, Muy un bueno. relato, una narrativa interesante para abordar con niñes, con niños, niñas, para entender justamente la problemática de las islas de plástico, que bien lo explicó mi compañera, pero que acá le damos un abordaje más creativo, más Bien. lúdico, de alguna No, y manera. esencial empezar a traer estos temas con los chicos de una parte también propositiva, ¿no? Planteando las Exactamente. soluciones, cómo poder evitar esto en vez de traerlo como la consecuencia de todo lo que está mal. No, por el contrario. Exactamente, abordar la problemática no solamente con informes tan bien desarrollados como los tuyos, sino también a partir de literatura, de música, del contenido audiovisual, ¿por qué no? Así que ya lo saben, una producción de Greenpeace, Lina y el arcoíris, pero sobre todo entender que la problemática ambiental puede ser tratada de diferentes formas y abordarlas desde la niñez es sumamente importante. Sumamente. Y nos va a traer chicos más conscientes, más responsables y con muy buenas ideas para lo que se viene. Porque nos habla de educación ambiental, así como también lo hace, ¿sabes quién? Fundación Ambiente y Esa, Medio. Muy bien, que además tiene, Contenido y periodismo ambiental. yo te iba a decir un canal de YouTube al que pueden suscribirse, Está pero bien. estaba muy bien. Donde eso. está todo ese contenido del Exactamente. periodismo ambiental. Exactamente, acuérdense de la campanita y toda esa historia. Los queremos mucho, espero que les guste lo que hacemos y nos vemos el domingo que viene. Hasta la próxima.